Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos en la fe. Tengan un día lleno de bendiciones. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Dios siga derramando sabiduría en cada uno, mis hermanos, para honra y gloria de su santo nombre. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial, para que Él sea quien nos guíe en este momento, mis amados hermanos. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, cuando el manto de la oscuridad se ha levantado, mi buen Dios, y las aves del campo agradecen a nuestro Creador un nuevo día. En este nuevo amanecer, Padre Santísimo, te damos gracias nosotros, tus hijos también, por la vida y la salud que cada día, por medio de tu bendita misericordia, mi Dios, nos regalas. Padre Santo, gracias, mi Señor, por el privilegio de compartir tu bendita palabra, Señor. Te pido, mi buen Dios, en humildad, que nos unjas con tu Santo Espíritu, para ser aquel instrumento, Padre, para regar la semilla de tu Santo Evangelio. Danos de tu santa sabiduría, Padre, solo tú, mi Dios, puedes quebrantar los corazones de todos aquellos que escuchan tu palabra, mi Dios. Padre Santo, me abandono en tus divinas y poderosas manos, para que tú pongas, Padre, las palabras adecuadas en mis labios. Perdona, Padre Celestial, mis errores, mis equivocaciones. Te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, nos encontramos en la sexta semana con el libro del Evangelio según Marcos, con el tema principal, el ayudante que escribió un evangelio. Con el subtema, mis amados hermanos, el ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres, la intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. Nuestro tema para hoy domingo, mis amados hermanos, 18 de agosto del 2024, se titula, mis hermanos, Pasos hacia la santidad. Hermoso y muy interesante tema, mis hermanos. Pasos hacia la santidad, el cual, mis hermanos, lo estudiaremos en el libro de Marcos, capítulo 6, del 53 al 56, mis amados hermanos, y nos dice así su palabra. Del capítulo 6, mis hermanos, versículo 53 al 56, y nos dice así. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanados. Amén, amén. Qué gran bendición aquellos que tenían aquella fe y aquella seguridad de que con tocar el manto de nuestro Dios, ellos podían ser sanados, mis amados hermanos. Qué bendición es esa fe, mis hermanos, que ellos tenían. Es de gran bendición que nosotros lleguemos a tener esa fe. Sí es cierto que nosotros no vamos a tocar el manto de nuestro Señor, pero tenemos su palabra para que nosotros nos fiemos en ella, y ese manto en la imaginación lo podemos tocar, pero con nuestra fe, mis amados hermanos, porque nuestra fe en nuestro Dios, solamente en Él podemos tener esa fe como lo tenían esta muchedumbre, mis amados hermanos.
una fe que pidámosle mucho a nuestro Dios que nosotros alcancemos esa fe, mis amados hermanos, esa fe de que en su palabra encontramos todas estas enseñanzas, mis hermanos, para que nosotros nos fiemos en la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la salud espiritual, nos referimos a la búsqueda de algún significado, propósito y sentido de la vida, mis hermanos. Sanar espiritualmente significa sanar las heridas emocionales, es decir, hacer un viaje, mis hermanos, de autodescubrimiento y crecimiento personal. Requiere valentía, mis hermanos, paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Mis amados hermanos, la persona puede ser sanada de dos formas, espiritual y físicamente. Si una persona quiere ser sanada por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tiene que caminar de la mano, tomados de la mano de nuestro Señor, mis hermanos. La presencia de Jesús en esta tierra, mis hermanos, porque es la misma tierra en la que Él estuvo, es en esta tierra, mis hermanos, es por el poder que tiene para sanarnos. Amén. Mis hermanos, reconocer a Jesús, mis hermanos, es el primer paso a la sanidad, es reconocer a nuestro Señor Jesús, ese es el primer paso. En este texto de Marcos 6, 53 al 54, mis amados hermanos, tiene como estructura la barca, el reconocimiento y las sanaciones. Aquí la gente, mis amados hermanos, vuelve a reconocer a nuestro Señor Jesús al salir de él y sus discípulos de la barca. Lo reconocen, mis hermanos, como el que trae el poder de las sanaciones milagrosas y vienen de todos lados trayendo a sus enfermos, mis amados hermanos. ¡Qué fe, mis hermanos, qué fe! Para que les curare. Mis amados hermanos, la multitud quería tocar a Jesús para acceder a su poder sanador. Es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, esa multitud nos lo dice en Marcos 3:7, mis hermanos, que nos dice su palabra tan bella, mis hermanos, nos instruye, mis amados hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice en Marcos 3:7, mis hermanos, dice su palabra. Marcos 3:7, que la multitud lo seguía, mis amados hermanos. ¿Por qué lo seguía la multitud? Porque ella lo reconocía, mis hermanos. Eso es lo que nos enseña su palabra. Y nosotros, mis amados hermanos, ¿será que nosotros ya lo reconocemos a Él? ¿Ya reconocemos quién es nuestro Señor Jesús? Él nos puede ayudar a sanar, mis amados hermanos, aquellos corazones dolidos por muchas circunstancias. Solo nuestro Señor Jesús es el único, mis amados hermanos, que puede acceder a sanarnos a cada uno, mis hermanos. Ese es el primer paso, mis amados hermanos, que nosotros podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. El primer paso, mis hermanos, es que nosotros lo reconozcamos, mis hermanos. Reconozcamos a nuestro Señor Jesús. Y reconocer a Jesús, la gente lo conocía también, mis hermanos. Es por eso que le seguían. Es decir, que reconocían plenamente y también percibían exactamente quién era, mis hermanos. La gente, como les digo, la gente conocía. ¿Por qué lo conocía? Porque habían tenido una experiencia ya, mis hermanos. Algunos habían sido tocados ya y sanados por sus anteriormente, mis hermanos, sanados por Jesús anteriormente. Otros, mis amados hermanos, lo habían visto tocar también, que otros lo habían tocado y habían sanado, mis hermanos, a miembros de sus familias. Y muchas veces nosotros vemos la sanación que obtienen nuestras familias, pero nosotros
Muchas veces hacemos caso omiso, pensamos que es una coincidencia, pero no nos damos cuenta que la mano poderosa fue la de nuestro Señor Jesucristo, la que nos ha sanado, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos y amigos y extraños, la gente sabía dos cosas. Sabían que Jesús había venido a sus tierras, mis hermanos. Ahora estaba presente, cerca, al alcance. Imagínense, mis amados hermanos, estaba cerca de ellos, estaba al alcance de ellos. Estaba más bien, como quien dice, disponible para ellos y sus seres queridos, mis hermanos, para que fuesen sanados ellos también. Sabían, mis amados hermanos, que Jesús atendía a los enfermos y que tenía el poder de sanarlos. Sencillamente, mis amados hermanos, había algo diferente en nuestro Señor Jesús. Él tenía un interés, mis hermanos, y cuidado con la gente. Y su poder, mis hermanos, para ayudarles era fenomenal. Era un humilde y manso nuestro Padre Celestial. Sin embargo, mis hermanos, él tenía, como recordemos que él daba la palabra y todos se extrañaban porque él tenía autoridad. Era autoritativo, mis hermanos, y fuerte. Eso es lo que la gente se llegó a sorprender de la forma de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. La presencia de Dios, mis hermanos, estaba incuestionadamente en Él, en forma singular, mis hermanos. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Ha venido a nuestra tierra también, mis amados hermanos, porque es la misma tierra y está disponible y es poderoso para sanarnos también a nosotros. Porque su palabra nos dice, mis hermanos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén. Eso lo dice Mateo 20:28, mis amados hermanos. Unos versículos tan hermosos, mis hermanos, que nos confirman lo que nuestro Dios vino a hacer, nuestro Señor Jesús vino a hacer a esta tierra. Porque dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Muchas veces, mis amados hermanos, no nos damos cuenta que estamos perdidos, mis amados hermanos, pero según nosotros estamos muy bien. Pero no, estamos perdidos sin Dios y sin esperanza en el mundo, mis hermanos. Y nuestro Dios nos vino a buscar, mis hermanos, y a salvarnos, porque estábamos perdidos. Eso lo dice Lucas 19:10, mis hermanos. Mis hermanos, también tenemos ese gran privilegio que nuestro Señor fue dado, dicen, y Él era el Hijo unigénito, mis amados hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Mis hermanos, nuestro Dios no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, mis amados hermanos. Él vino a salvarnos, no a condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo leemos en Juan, mis hermanos, Juan 3:16 y 17. Mis amados hermanos, la necesidad de reconocer a nuestro Señor Jesús y buscarle es el segundo paso a la sanidad. Es reconocer la necesidad propia, mis hermanos, y creer que Cristo puede ayudar. Mis hermanos, no solo vino la gente, mis hermanos, la gente misma, a buscar a Jesús, mis hermanos, sino que fueron reconociendo fueron recorriendo toda la tierra de su alrededor. ¿Para qué, mis hermanos? Para traer a sus familiares y amigos
Inclusive difundieron también la palabra acerca de nuestro Señor Jesús a los extraños, mis amados hermanos. Es porque ellos tenían esa fe ya en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que hasta ellos estaban también difundiendo la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, aquí vemos todo lo que nos aconseja, cómo buscar a nuestro Dios. La gente ya le conoció, mis hermanos, lo dice en el versículo 54, sabiendo que se preocupaba profundamente por la gente de toda aquella región, mis hermanos, y el cuidado y amor que tenía hacia ellos era intenso, mis hermanos. No había problema demasiado grande, ningún esfuerzo excesivo, mis hermanos. Ellos recorrieron toda la región y comenzaron a traer, mis hermanos, a sus enfermos. Los llevaban a cualquier lugar donde habían oído que estaba nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, la gente, mis hermanos, corriendo de un lugar a otro. Si Jesús no estaba donde ellos iban, mis hermanos, tomaban a sus enfermos y proseguían a la siguiente ciudad. Eso no había nada que los detuviera a ellos. Seguían a la siguiente ciudad o pueblo buscando hasta encontrarlo, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, tenemos dos motivos para buscar a nuestro Señor Jesús intensamente. Mis hermanos, si vimos, la gente sabía que tenía gran necesidad, estaban enfermos y necesitaban ser sanados, mis hermanos. Estaban dispuestos a confesar su necesidad que tenían. No trataban de esconder su enfermedad o heridas, mis hermanos. No, mis hermanos, ellos no estaban ocultando nada, no estaban escondiendo absolutamente nada, mis hermanos. La gente, mis hermanos, creía que Jesús podía ayudar y creían que Él podía sanarlos también. Qué hermoso tener esa fe, que nosotros creamos y le creamos a nuestro Señor Jesús que Él puede ayudarnos. Porque aquí esta gente, esta multitud creía, mis hermanos, en Él. Y sabían, creían que podía Él sanarlos también. Qué fe, mis hermanos. De ninguna manera iban a perder esa oportunidad, mis hermanos. Estas mismas dos cosas que ellos tenían, mis amados hermanos, se aplican a nosotros en nuestros días. Tenemos la necesidad de ser sanados, mis hermanos, espiritualmente, mentalmente, mis hermanos, emocionalmente, también físicamente, socialmente, mis hermanos. Mis hermanos, si nos damos cuenta, el mundo entero está bajo el maligno, mis hermanos. Lo leemos en Primera de Juan 5:19, mis amados hermanos, podemos leerlo, y en Romanos 3:10-18 también, mis hermanos, para un cuadro descriptivo de la desesperada necesidad del hombre, mis hermanos. También lo podemos leer en Romanos 1:18-32. Léanlo, mis amados hermanos. Mis hermanos, como dice su palabra, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice su palabra, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien mis hermanos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice su palabra. Esta otra cosa tan profunda que nos dice sepulcro abierto en su garganta. Qué tremendo, mis hermanos. Con su lengua engañan,
más bien tienen veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice su palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Dios, mis hermanos, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23, mis amados hermanos. Tenemos, mis amados hermanos, que creer que Jesús nos puede ayudar. Él puede, pero nosotros tenemos que creerle a Él. Puede también, antes, mis hermanos, Él puede, antes que el mundo venga a Él por ayuda. Mis hermanos, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, mis hermanos. Que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, dijo también, sino a pecadores. ¿Quién se cree justo, mis amados hermanos? No hay ni uno, dice su palabra. Pecadores casi somos todos, mis hermanos, más bien somos todos. Eso lo dice en Marcos 2:17, mis hermanos. Todos somos pecadores, mis amados hermanos. Muchas veces quizás no lo expresamos, pero en nuestra mente ya pasó. Y en nuestra mente, ¿y quién juzga nuestros corazones y nuestra mente? Solo nuestro Señor, mis hermanos. Si podemos creerle, mis hermanos, al que cree, todo le es posible, dice su palabra. Mis hermanos, que si nosotros confesáremos con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y creyéremos nosotros en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice su palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, dice su palabra. Otro versículo tan hermoso, mis hermanos, que dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, mis hermanos, se confiesa para salvación. Amén, amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en el tercer paso, que lo encontramos en el versículo 56, donde encontramos salvación, mis hermanos, decisión y humildad y fe. Eso es lo que encontramos en este versículo. Este es el tercer paso, mis amados hermanos, hacia la santidad. Consiste en pedir osadamente y sin reserva la ayuda de Jesús, mis hermanos. ¡Qué hermoso! Tenemos que pedir, mis amados hermanos, osadamente y sin reserva la ayuda de nuestro Señor Jesús, así como lo hacía la gente, mis hermanos. Pedía e imploraba a nuestro Señor Jesús que le permitieran solamente tocar, mis hermanos, el borde de su manto, mis amados hermanos. Y con eso ellos, es la fe, mis amados hermanos, porque ellos solo sabían que tocando el manto de nuestro Señor Jesús, ellos iban a ser sanados. Mis hermanos, estos versículos tan hermosos los encontramos en Mateo 14, mis hermanos, en Mateo capítulo 14, versículo 36. Y nos dice así, 14:36, dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Amén, amén. Mis amados hermanos, qué fe tan profunda, qué fe tan hermosa la que tenía en esta muchedumbre, mis amados hermanos. Se esforzaban por llegar al borde de solo tocar el borde querían ellos de su manto, mis hermanos, para que ellos sabían que así iban a ser sanados. Y nosotros, mis amados hermanos,
Le rogamos a nuestro Padre Celestial para sanación. Le imploramos a nuestro Padre para sanación, mis hermanos. Tenemos esas actitudes. Nosotros, mis hermanos, esas actitudes que también son esas 3 actitudes necesarias para ser sanados nosotros también, mis hermanos. Un sentido de necesidad, percibe tanto nuestra necesidad, mis hermanos, de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que le imploremos, mis hermanos, pidamos y supliquemos. Si es necesario, mis amados hermanos, derramemos nuestras lágrimas. Si sentimos desesperadamente nosotros esa necesidad, hagámoslo, mis amados hermanos. ¿Ante quién nos estamos humillando? Ante nuestro Padre, ante el Hacedor de nuestros días, mis amados hermanos. Al ser nosotros humildes, mis hermanos, ese sentido de humildad, mis hermanos, percibe que nuestra necesidad realmente es desesperada, mis hermanos, y que trasciende también, mis hermanos, la posibilidad humana. Debemos, mis amados hermanos, sentir tan profundamente la desesperación que nos humillemos a nosotros mismos, mis hermanos. Es que somos nosotros los que nos tenemos que humillarnos, mis hermanos, implorando a nuestro Señor Jesucristo que nos sane. Mis hermanos, aquellos espectadores y curiosos que puedan estar, mis hermanos, simplemente mirándonos, no importa, mis hermanos, estamos dispuestos a humillarnos. No importa lo que los hombres puedan decir de nosotros, no, mis amados hermanos. Y es por eso que tenemos, mis amados hermanos, esa gran bendición de cuando le imploramos a nuestro Dios, cuando le suplicamos a nuestro Dios en oración, cerrar los ojos, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué cerramos nuestros ojos cuando le imploramos a nuestro Padre Celestial? Es para no ver ni que venga alguien a estropear nuestra oración, para que nosotros podamos concentrarnos con nuestro Padre Celestial, humillarnos ante de Él, y no importa que nos estén viendo, y por eso cerramos nuestros ojos, para tener esa comunicación con nuestro Padre directamente por medio de la oración. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos abiertos, estamos viendo todo a nuestro alrededor y nos perturba nuestra oración, nos hace caer, mis hermanos, en vergüenza. ¿Por qué vamos a tener vergüenza, mis hermanos, si la comunicación que estamos obteniendo es con nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que tener, mis amados hermanos, una fe en el poder y la disposición de nuestro Señor Jesucristo para sanarnos. Creer tan intensamente que supliquemos y pidamos, imploremos a nuestro Señor Jesucristo sanación, porque todo, mis amados hermanos, todo lo que nosotros padezcamos en este mundo, necesitamos sanidad espiritual, solo Él nos lo puede dar, mis amados hermanos, cuando nosotros se lo pedimos a Él, le imploramos que nos sane espiritualmente, que aumente nuestra fe, se lo estamos pidiendo al dueño de este mundo, al dueño, a Él le pertenecemos, mis amados hermanos. Es por eso que tenemos que tener una fe, mis hermanos, en el poder y la disposición de nuestro Señor, que Él nos va a sanar, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Solo Él puede, cuando le imploramos y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sanaremos totalmente y completamente, mis amados hermanos. Mis hermanos, tenemos que notar que todos los que tocaban a Jesús, mis hermanos, fueron sanados. Ellos fueron sanados. El tocar a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, llevó sanidad,
totalmente, mis hermanos, a ese ser de ellos, mis hermanos. Es lo que vemos aquí también, mis amados hermanos, en Mateo 14:36, mis hermanos, es algo muy hermoso, mis hermanos. Mateo 14:36, y nos dice así: y le rogaban que le dejara tocar solamente el borde de su manto. Eso es lo que le pedían, tocar, mis hermanos, el borde de aquel manto. Y suplicaban para que los dejaran tocar el borde de aquel manto de nuestro Señor, mis hermanos. No se apartaba nadie de él, mis hermanos. No importaba mis hermanos, nuestro Señor Jesús no se apartaba de nadie. No le importaba cuán deformado o anormal, enfermo, o algún defecto, mis amados hermanos, o sucio, o sea, inmoral, pecador, fuese la persona, mis hermanos. No, para nuestro Señor Jesucristo todos somos iguales. Para nuestro Señor Jesucristo todos valemos lo mismo, mis amados hermanos. Mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo ama a cada uno de sus hijos, y también Él ve la necesidad dentro de cada uno de nosotros, y anhela, mis hermanos, suplir esa necesidad. Si nosotros le creemos a nuestro Padre Celestial, que Él va a suplir esa necesidad, mis amados hermanos, qué gran bendición. Todo aquel que extiende, mis hermanos, a Jesús, todo aquel que se extiende a Jesús, mis hermanos, es tomado de la mano. Amén, amén. Tomémonos de la mano de nuestro Dios, mis amados hermanos. No nos soltemos de su mano, esa mano poderosa, sanadora de nuestro Señor Jesucristo. No nos soltemos, mis amados hermanos, y tomados de su mano, mis hermanos, y atraídos a su corazón. La persona, mis hermanos, que es recibida y sanada totalmente y completamente, mis hermanos, por su fe, es la que nos sana. Por eso dice su palabra, mis amados hermanos, en Juan 1:12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, nosotros queremos ser llamados como hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recibirle a nuestro Padre Celestial y creer en su nombre, mis amados hermanos, para tener esa potestad de ser hechos hijos de nuestro Dios. También nos dice en Juan 6:37, mis hermanos, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que nosotros, mis amados hermanos, todo lo que nuestro Padre le da a nuestro Dios, vendrá a Él y a nosotros, mis hermanos. Si vamos a Él, también Él nos dará, mis hermanos, no nos echará fuera, mis hermanos. También nos dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén, amén, mis amados hermanos. Pidámosle a nuestro Señor Jesús, pidámosle a su Hijo, mis amados hermanos, sabiduría, entendimiento y discernimiento para su bendita palabra. Que seamos sanados espiritualmente, que es lo que más nos interesa, sanar espiritualmente, mis amados hermanos, y es lo que menos pedimos nosotros los humanos. El hombre es lo que menos pide, mis amados hermanos, sanación espiritual, y todos estamos necesitados de esa sanación espiritual, mis amados hermanos. ¿Quién será aquel que no esté necesitado de la sanación espiritual? Muchas veces creemos que ya hemos sido sanados espiritualmente, pero nosotros agarramos el camino incorrecto,
que nosotros nos defendemos porque así tenemos que defendernos. No, mis hermanos, nosotros no tenemos que defendernos de absolutamente nada. Nosotros tenemos que escuchar y callar, humillarnos, como dice su palabra. Por eso también le dice su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Amén. Desde los cielos nuestro Padre Celestial, nuestro Dios nos oirá, mis amados hermanos. Pero ¿qué debemos de hacer? Humillarnos y invocar su nombre, orar. Como dice, tenemos que orar sin cesar, mis hermanos. Para llegar a la orar, mis amados hermanos, buscamos su rostro, buscamos el rostro de nuestro Padre Celestial. Y nos tenemos que se convirtieren de sus malos caminos. Pidámosle a nuestro Dios, mis amados hermanos, que nos revele Él esos malos caminos que todavía existen dentro de nosotros, mis hermanos, para que vayamos poco a poco eliminándolos, pero con la mano poderosa de nuestro Dios y con el poder de nuestro Dios. Es el único que nos va a sanar nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Pidámosle, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que la gente sabe que tiene la gran necesidad de nuestro Señor Jesús. Están enfermos y quieren ser sanados, mis hermanos. Y hay muchos están dispuestos, mis hermanos, a confesar su necesidad, no ocultarla, no ocultar esas necesidades o esas heridas, mis amados hermanos. ¿Quién en este momento se siente necesitado, mis hermanos, de ser sanados espiritualmente y físicamente? Pidámosle a nuestro Dios, mis amados hermanos, en este momento. Entreguemos nuestro corazón a nuestro Dios, busquemos su rostro, mis amados hermanos, y en el cual les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, tú mi Dios, que eres misericordioso, Padre, con todos tus hijos, Padre Celestial. Padre Santísimo, tú nos ofreces sanidad, Padre Santo. Tú nos ofreces, Señor, sanarnos espiritualmente, Señor. Si nosotros te lo pedimos, si nosotros sentimos esa necesidad de estar sanos espiritualmente para estar más cerca de ti, mi buen Dios del cielo. Para caminar junto a ti, mi buen Dios. Necesitamos estar sanos espiritualmente y físicamente, mi Dios, para estar cerca de ti. Mi Dios, si hay alguien que tenga necesidad, Padre Santo, en este momento, de ser sanado, de pedirte, suplicarte, implorarte por esa sanación, Padre Celestial, espiritual y físicamente, te pedimos, Padre Santísimo, que tú inclines tu oído, Señor, y escuches esa oración de tu hijo, de tu hija, de aquel ser, Señor, que necesita la sanación, Señor. Porque sabemos, Padre Celestial, que tú nos has sanado a nosotros, Señor. Tú, Señor, nos has revelado, Señor, nuestras imperfecciones, y en el cual solo tú, Padre Celestial, puedes ayudarnos a sanarlas, Padre Santo. Necesitamos, Padre mío, de esa sanidad espiritual. Padre Santo, te pedimos por nuestra sanidad espiritual y física. Espiritual, Padre Santísimo, para que nosotros podamos comprender tu palabra y alejarnos de todo lo que es malo, Padre Santo. Todo lo que nos viene a enfermar nuestra vida espiritual, Señor. Viene a manchar, Señor,
aquel templo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a conservar este templo, Padre. Ayúdanos, Señor, a sanar físicamente para poder, Señor, llevar la semilla de tu santo evangelio a los 4 cantones de la tierra, como dice tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por este grupo edificados en la palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santísimo, y te pedimos, mi Dios, por tu siervo, aquel siervo que has puesto tú, mi Dios, para guiar este rebaño, Padre Santo. Este rebaño de ovejas, Padre, para darte honra y gloria. Bendice a mi hermano Edwin, bendice, Señor, a todos los expositores, Padre Santísimo, que tú seas derramando sabiduría, entendimiento, discernimiento para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestras hermanas de oración también, Padre Santo, que cada día te dan gracias, Padre Celestial. Por finalizar cada día te damos gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Padre mío, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, tengan un bendecido día.